Miércoles de la 31ª semana del tiempo ordinario, meditamos la palabra del Señor que se comparte en cada una de las misas que se celebran hoy en todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 13. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 111 complementa esto diciendo: feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas, es el bondadoso, el compasivo y el justo. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. Él da abundantemente a los pobres, su generosidad permanecerá para siempre, y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, se nos relata que Jesús, dice, junto con Jesús iba un gran gentío. Y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, una vez puestos los cimientos, no pueda acabar. Y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que nos dice la palabra de Dios en una de las cartas que en Antioquía es donde por primera vez recibimos el nombre de cristianos. Antes se les llamaba seguidores del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y fíjense la particularidad de nuestro Señor, ¿no? Una gran multitud iba detrás de él. Discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Seguidor. Cristiano, seguidor de Cristo. Y él, en lugar de adularlos, como haría cualquier político, si se quiere, de nuestra era, él se da vueltas. Y en lugar de adularlos, porque a él no le importan las cantidades, sino el corazón de los que lo siguen, él les dice: ninguno, dice, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre, a su madre, hijos, hijas,
y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como que él ve un montón que lo están siguiendo y lejos de alegrarse, se da vueltas, y hoy se da vueltas a mirarnos a nosotros y nos dice: el que no me ama a mí por encima de todo lo que tiene y de todos los seres a los que quiere, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Y fíjense que el amor a Dios tiene todas las facetas que Él nos muestra siendo Él mismo el amor, porque Dios es amor. Dios es el amor en sí, ¿no? Y en Él, en esa fuente de amor, se nutre nuestro pobre amor, limitado y finito y lleno de imperfecciones. Pero que el Señor mira con agrado en nuestro corazón el deseo de querer amarlo, ¿no? En nosotros no está la capacidad de llegar a amarlo como Él se merece y como Él quiere. Pero sí está en nosotros el querer, la buena voluntad, que puesta a sus pies puede lograr que el Espíritu Santo, con nuestra docilidad, nuestra apertura, su Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo, que en comunión viene a morar en nosotros por el bautismo, Él nos puede ir santificando día tras día. Él nos puede ir transformando en verdaderos discípulos del Señor. En esos discípulos que Él quiere, que lo amen a Él por encima de todas las cosas. Entonces, fíjense cómo es Dios, que es amor. Y así tenemos que ser nosotros. Dios, siendo amor, nos corrige. Dios, siendo amor, nos perdona. Dios, siendo amor, se da por entero, se entrega por entero. Dios, siendo amor, no tiene en cuenta, cuando nosotros nos acercamos a Él arrepentidos, todo lo que podamos haber hecho. Lo olvida todo. Dios, siendo amor, no tiene doble faz, no tiene doblez. No muestra una cosa y hace otra. Tiene total coherencia de vida. Y por eso es que amar es cumplir la ley entera. Porque los mandamientos que recibió Moisés, amar a Dios sobre todas las cosas, es el primero. Y luego cuando, como dice acá San Pablo en la primera lectura, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás. Todo eso, cuando uno ama, con el amor de Dios y por amor a Dios, no lo comete. Porque el que ama no hace mal al prójimo, es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 13. ¿No? Por eso amar es cumplir la ley entera, dice San Pablo, y que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. Pero fijémonos también el Salmo, cómo complementa esto, ¿no? Habla de feliz el que se compadece y da prestado. Habla de obras de misericordia, ¿no? Dice, en las tinieblas brilla como una luz el que es bondadoso, el que es compasivo, el que es justo. Otra dimensión del amor. Justicia y misericordia. Por otro lado, ¿no? Dice el Señor, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es decir, dice dos cosas para ser discípulo de Él. Amarlo por encima de todo y por encima de todos, incluso de uno mismo, y tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Porque el amor lleva a la cruz. De otra manera no podemos considerarnos cristianos. Y hoy Jesús se da vuelta y nos dice esto, como a esa multitud. ¿Ustedes me quieren seguir a mí? El amor tiene que ser
incondicional. Y el seguimiento conlleva la cruz, tomar la cruz y seguirme cada día. ¿Por qué? Porque el amor, cuando uno ama de verdad, y nuestro amor finito, limitado, imperfecto, tiene que nutrirse del amor que es Dios para poder ser como Él, ese amor que se da a los demás. En justicia, siendo justos, amamos. Siendo misericordiosos, amamos. Perdonando, amamos. Muriendo a nuestras propias necesidades para contemplar las de los demás, amamos con todas las obras de misericordia que según Mateo 25 vamos a ser juzgados en el amor. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, preso y me fueron a visitar, enfermo y me fueron a ver, era forastero y me albergaron. Benditos de mi Padre, vengan, entren al reino que estaba preparado para ustedes. Las obras de misericordia corporales, pero también están las obras de misericordia espirituales, ¿no? Dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que vemos que está en camino de perdición. Entonces el amor no es andar a los besos, a los abrazos, dando palmaditas de espaldas para que me tengan a bien, para que me tengan en cuenta, para que no se enojen conmigo. Y entonces me callo por un falso respeto humano de aquello que el Señor necesita que yo con mi boca, siendo Él a través mío, corrija al otro con fraternidad, pero lo corrija, le haga ver que está perdiendo su alma viviendo en adulterio, o fornicando, o viviendo sin casarse, o cometiendo abortos, o utilizando anticonceptivos por ahí que son los que sabemos, ¿no? Que matan a los bebés. Si es que se llega a formar una unión, los matan antes de que se implante en la matriz de la mamá para comenzarse a desarrollar. En ese trayecto entre que se unen óvulo y espermatozoide y va a la matriz, ya los matan, ¿no? Por eso es que la Iglesia no aplaude el uso de anticonceptivos, porque el que los utiliza nunca sabe a cuántos mató. Porque si hubo una unión, el anticonceptivo se ocupa de destruirlo, de destruir esa vida nueva, ¿no? Bueno, esto al margen, pero el cumplimiento de todos los mandamientos que nos piden el Señor desde la ley de Moisés, con los 10 mandamientos, y que se resumen, nos dirá Él en otro evangelio, en el amor a Dios y el amor al prójimo, y que hoy lo repite San Pablo aquí, complementado con el Salmo que nos habla, ¿no?, de que el que es bondadoso, justo, compasivo, el que es el que se apiada y presta, ¿no?, y da abundantemente a los pobres. Ese es feliz, dice, feliz el hombre que teme al Señor, que ama al Señor, porque el temor de Dios no es un temor de tener miedo, el temor de Dios como don del Espíritu Santo es el temor de ofenderlo, el temor de desagradarlo porque lo amamos, ¿no? Ese es el temor de Dios, no el temor de tener miedo, sino de que por amor yo no quisiera ofenderlo, no quisiera ponerlo triste, no quisiera desagradarlo, porque lo amo. Y entonces el amor tiene todas esas facetas que decíamos, ¿no? Las de Mateo 25, obras de misericordia corporales, dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y presos, dar albergue al peregrino. Pero también está toda la parte espiritual, dar buen consejo al que lo necesita, corregir, enseñar, perdonar, ser justo. ¿Cuánta carencia de justicia hay en nuestras sociedades? El amor es todo eso, Dios es todo eso. Por eso San Pablo en otra parte de la carta también
lo completa, ¿no? Y dice, el amor disculpa todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel, el amor todo lo soporta, dice acá Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo, porque el amor lleva a la cruz. Hay que renunciar a uno mismo para que otro esté bien. Y muchas veces hasta nos segregan por ser testigos del amor de Dios, por ser justos. El amor, dice también San Pablo, nunca es doblez. No tiene doble faz. Tiene la misma cara siempre. Dios es el mismo siempre. Y cuando tiene que exhortar, exhorta. Y cuando tiene que corregir, corrige. Y cuando tiene que ser justo, es justo. Y cuando tiene que ser bondadoso, es bondadoso. Y cuando tiene que ser compasivo, es compasivo. Eso estamos llamados a hacer nosotros. La prolongación del amor de Dios en nuestra vida. ¿Solos podemos hacerlo? No. En nosotros está el querer, la buena voluntad y la apertura de nuestro espíritu al Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo para que Él nos haga verdaderos seguidores de Dios, verdaderos testigos de Dios en el mundo, donde el amor involucra todas estas facetas. El amor a Dios y por amor a Dios, el amor a mis hermanos como a mí mismo. Que así sea, toda la gloria para el Señor.